Hola. Bueno, os gustó mucho el alfilitero de la semana pasada y creo que esta semana vamos a hacer también un trabajo un poco simpático. Yo quiero hacer un llavero o un colgante. En mi caso voy a hacer un colgante para ponerlo en mi bolso por la parte de fuera. Podéis hacer igualmente un llavero. Vamos a hacer, sobre todo para intentar quitarnos trocitos de telas que tenemos por ahí que no nos sirven de mucho y, y que podemos hacer alguna cosa que quede bastante gracioso. Vamos a coger como referencia mi vaso, que este es mío, ya os comenté que me lo había hecho mi hermana, y os voy a comentar lo que mide. Más o menos serán las medidas como las del alfelitero, aproximadamente, ¿vale? Tiene 9 centímetros y este es el que voy a utilizar para hacer la cara. Podéis hacerlo con esta tela de muñeca, que es la de algodón, o podéis utilizar la tela elástica, según la que vosotros tengáis. Si utilizáis la elástica, yo os recomiendo que hagáis un poco más pequeña la parte de la cabeza, porque tira más y entonces va a hacer una cabeza demasiado grande, creo, ¿eh? Siempre lo que es el algodón tiene menos elasticidad, lógicamente, y yo suelo hacerlos un poquito más grandes, ¿vale? Entonces vamos a recortar igual que hicimos con el alfilitero. Recortamos lo que es la carita, le vamos a hacer una especie de hilván alrededor y la vamos a rellenar de guata. Este paso ya lo hicimos cuando el alfilitero, pero bueno, si alguna no lo hicisteis, veréis cómo es muy, muy sencillo. Tenemos la cara por un lado y ahora vamos a coger un trocito de tela. Mirad, os comentaba el tema de los retales. Fijaos, yo tengo este que es súper estrecho, que tiene una anchura solo de 15 centímetros. ¿Veis? Con esto no me da para hacer mucha cosa. Sin embargo, tengo todo el largo de la tela, que en este caso os digo también lo que mide el largo. A ver si se deja porque tiene un poco de movimiento. Pues mirad, tiene 1,13 centímetros. O sea, es un trozo bastante grande, pero es muy estrecho, entonces no me da para mucho. Y la verdad que la tengo por aquí dando vueltas y no sé muy bien lo que hacer. Pues verás, yo he pensado en coger, doblar por la mitad. Vamos a quitar este trocito de aquí, que es la orilla. Vamos a doblar por la mitad y todo el largo de nuestra tela lo vamos a fruncir. No hace falta un hilo especial, ¿vale? Vamos a fruncirlo de esta forma. Esto lo haremos hasta el final del tejido, ¿vale? Dejarme fruncir esto, dejarme hacer también el fruncido de la cara y el relleno, y ya enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, quería comentaros una cosa. Mirad, esta tela es una tela que se deshilacha muchísimo, como podéis ver. Es una viella, me gusta mucho porque es muy finita, muy delgadita, pero se deshilacha con muchísima facilidad. Entonces, lo que he hecho ha sido, al final de los dos laterales finales, en los dos extremos, lo que vamos a hacer va a ser meter un poquito, como 1 centímetro más o menos hacia adentro, y después volvemos a hacer la forma y ya así que terminamos el fruncido. De esta manera, lo que intentaremos será que se nos deshilache por la parte central, porque este modelo, vamos a hacer dos, ¿vale? Este modelo va a ser una especie de flor y entonces lo que no quiero es que se me deshilache por dentro. Bien, pues ahora simplemente vamos a ir rizando
Y ahora vamos a hacer esta forma de flor que yo os comentaba. Esta parte, que es la parte del principio que hemos hecho, pues la vamos a ir enrollando como si estuviésemos haciendo una flor, una rosa o el dibujo que más os guste. Dependiendo de la anchura que le hayamos dado, nos saldrá más grande o más pequeña y dependiendo de la largura, nos va a quedar más rizada o menos. ¿Vale? Eso para que lo tengáis un poco en cuenta a la hora de hacer vuestro modelo. Y bueno, pues vamos a ir rizando de esta forma y vamos a ir haciendo nuestra flor. Mira, así, y vamos a ir repartiendo el rizo y girando. Repartimos el rizo y vamos girando, siempre manteniendo lo máximo que podamos la parte central, ¿vale? Después ya lo iremos cosiendo, lo iremos uniendo, pero en un principio lo vamos a ir dando un poquito de forma, ¿veis? Y así hasta llegar al final. Seguiremos girando nuestra tela y haremos esta forma, ¿veis? Queda una flor bastante simpática. Queda una flor, basta. A mí por lo menos me gusta. También esto podéis hacerlo incluso más pequeñito, si queréis, ¿veis? Le vais haciendo la forma que vosotros más os guste. Entonces, ahora simplemente lo que nos queda es coser bien todos estos trocitos que hemos ido uniendo. ¿Veis lo que os comentaba? Que esta parte, si la dejamos hacia adentro, vamos a evitar que nos salgan demasiados hilos. Entonces, vamos a ir girando así. ¿Veis? Nos va a quedar como una flor. Ahora vamos a poner desde dentro hacia afuera y vamos a ir uniendo. No es muy complicado, simplemente es tener un poquito de paciencia. ¿Veis? Ahora de esta parte, que lo tenemos muy abierto, lo traemos hacia el centro y damos una puntada. Y así lo vamos a ir haciendo hasta tener unida todas las partes de la flor. Me apetecía hacer este diseño porque yo soy mucho de rosas, soy mucho de flores, me encantan y me apetecía tener una muñeca, pero con una flor. Las dos cosas que en estos momentos me gustan muchísimo y quería unirlas. Y se me ocurrió hacer este invento. A ver qué es lo que nos sale porque no sé si os he comentado los vídeos que yo voy subiendo, los tutoriales, no los hago previamente, quiero decir, no los hago sobre trabajos que ya tengo hechos. Yo voy haciéndolos sobre la marcha. A veces las medidas las tengo que ir recomponiendo porque son cosas que yo voy cogiendo los trocitos de tela y voy intentando, pues eso, ir sacando, pues en este caso una flor, en otro caso un pantalón, pero todos los patrones y todas las cosas las voy haciendo por primera vez siempre con los tutoriales. Quiero decir que tengáis un poco de paciencia, porque a veces las medidas me puedo equivocar, pero también os digo, no me ha llegado todavía el momento de tener que cortar y borrar un trabajo que me haya salido mal. Voy teniendo un poquito de suerte, la verdad, pero me puede llegar a pasar, ¿eh? Esta forma de unir las telas, pues igual. Es la primera vez que estoy haciendo este modelo. Y si sale bien, sale, y si no, pues aprendemos todas. Y bueno, pues así lo vamos a ir uniendo. No quiero que el vídeo se me haga muy largo porque quiero hacer otro modelo. Y esto no hace falta tampoco que os lo esté enseñando porque solamente es ir uniendo las telas. ¿Veis? Vamos tensando el hilo.
Vamos pasándolo y vamos tensando para intentar que se nos deshilache lo más posible y sobre todo pues que tengamos la firmeza de la flor. Y bueno, simplemente es esto. Si queréis, yo termino de coserla y ahora cuando la tenga toda terminadita, pues vuelvo con vosotros. También os voy a comentar, voy a terminar este trocito de hilo que me queda. Es que de verdad que lo que no quiero es que penséis que es algo complicado, es que es muy muy sencillito. Y espero que el resultado también os guste. Y bueno, pues esto sería más o menos así. ¿Veis? Cada vez vamos haciendo la flor pues con más forma. Bien, dejamos un momento esto y mirad, yo ya he hecho la cara, le he pasado un hilván, un pespunte todo alrededor y ahora vamos a hacer igual que hicimos con el alfelitero. Vamos a rellenarla y vamos a ir tirando del hilo. Vamos a intentar que nos quede un poquito grande, que no nos quede una bolita muy pequeñita porque en esta ocasión lo que quiero es que la carita se vea. Entonces, veis, yo voy tensando, voy cerrando, pero al mismo tiempo voy rellenando, voy metiéndole más y más relleno hasta que consiga el tamaño que estoy buscando. Vuelvo a cerrar un poquito y seguiré rellenando. ¿Veis cómo sigue entrando más guata? Y sigo haciendo igual, voy metiendo y voy rellenando y al mismo tiempo voy cerrando y entonces consigo darle más amplitud a la cara, que me salga más grande. ¿Veis? Al ser una tela de algodón que no estira, es lo que os estaba comentando antes, pues necesito que me quede de un tamaño un poco decente y la forma de que me quede de ese tamaño es metiéndole mucho relleno. Si fuese la tela que os comentaba antes, que es elástica, pues no haría falta tanto relleno, sinceramente, porque con poquito ya se hace la cara grande y con más forma, porque juegas más con los dedos, es más flexible y esta de algodón pues cuesta un poquito más. Y bueno, pues simplemente vamos a ir cosiendo todo esto. Hoy el hilo no está muy por ayudar, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver qué pasa por aquí. Bueno, chicas, dejarme un segundo que deshaga todo este enmarañado y ahora sigo con vosotras, porque me da que voy a tener que cortar y volver a unir. Bueno, pues no he tenido que cortar. Con un poco de paciencia consigues hacerlo. Es que al tener esto tan abierto, el hilo cuando toca el relleno se llena de esas pelusitas y hace como una película de pelillos y me fastidia un montón porque se me va todo el hilo, se me empieza a anudar, pero bueno, todo tiene un poco de solución. Mirad, más o menos esta sería nuestra carita y bueno, ahora vamos a anudarla. Con un poquito de fuerza y ya tendríamos la cara de la muñequita. Y ya que estamos con ella, vamos a avanzar un poco. Bueno, yo voy a intentar que me quede más o menos derechita, ¿vale? Vamos a jugar un poco con los dedos y con el relleno, porque ya os digo que este tejido me gusta, pero para las caritas así pequeñitas no queda tan mono como el otro, el elástico. Bueno, voy a intentar que veáis un poco la idea que yo tengo. Mirad, yo le quiero poner aquí unos ojos.
no sé cómo daros la idea. Mirad, voy a coger por aquí detrás, voy a anudar fuerte el hilo este de torzal, lo vamos a anudar, vamos a hacer aquí un nudito. Y una vez que lo tenemos aquí ya anudado, vamos a pasar por aquí delante. Yo también os aconsejo que le pongáis unos alfileres o un poquito de rotulador de bolígrafo de este que utilizamos borrable, si tenéis un poco de duda para ubicar los ojos. Es que en una cosa tan pequeñita es muy difícil que os dé una medida exacta. No sé tampoco muy bien cómo hacerlo. Bueno, ahora a ver si terminamos de ponerlo y os resulta más fácil viéndolo terminado. Mirad, una vez que pasemos nada, un pelín solo, es un trocito muy pequeñito de hilo, cogemos un pelín solo de tela y ahora por la parte de atrás rematamos con un poco de fuerza y damos un par de nudos. Esto lo hacemos para darle un poco de profundidad al ojo y poderle poner la bolita sin que nos queden unos ojos saltones como una rana. Y bueno, pues salimos más o menos y repetimos y volvemos a salir por detrás. Tensamos del hilo, ¿veis? Ya va quedando como una especie de carita. Entonces rematamos, seguimos tirando del hilo y cerramos con un poco de fuerza y nada más. Y ahora volvemos otra vez al mismo punto. En vez de entrar por el mismo agujero por donde salimos, entramos, perdón, un pelín solo. Pelín al lado, cogemos nuestra bolita y volvemos a entrar pues un poquito al lado de donde salimos antes y pasamos por detrás. Miramos que la bolita nos quede bien, que no tenga hilos travesados, tiramos y rematamos. Los pelitos estos nos suelen enredar bastante los hilos, pero bueno, con un poco de paciencia. Y damos otro remate. Y ahora vamos al otro ojo y hacemos exactamente igual. Entramos por un poquito al lado, metemos nuestra bolita y repetimos esta misma operación. Lo colocamos bien, tiramos y cerramos. Y con esto ya tendríamos los ojos puestos. Cortamos y este es el resultado. Bien, y ahora para no complicaros mucho, he pensado en hacer una cara muy sencilla. Nos ayudaremos del bolígrafo que se nos va con el calor. No sé si venía aquí, por aquí estaba. Espero que lo veáis bien. Y este es un pilot. Aquí lo pone. Es un pilot que se puede borrar, ¿vale? Creo que ahí lo veréis mejor. Y bueno, pues con este bolígrafo vamos a hacer aquí en el centro
una pequeña nariz, muy pequeña, ¿eh? Muy, muy chiquitita. A ver si me pinta. Vale, haríamos esta nariz y debajo de la nariz, más o menos al centro, le haríamos aquí una boquita, pero solo como un pequeño puntito, un poquito alargado y ya está. Que veis que la nariz os ha quedado un poquito torcida, no sé si lo veis bien aquí. Os ha quedado un poquito torcida, pues como con este bolígrafo podemos hacer todas las opciones que nos vengan, pues le vamos rectificando cada vez que nos interese. Y si no, pues tampoco pasa nada. Se tapa la boquita, si nos ha gustado cómo ha quedado, y le pasamos a la nariz. Como veis, se borra fácilmente y volvemos a hacer una nariz. Muy pequeño. Y bueno, más o menos. Aquí le vamos a hacer unas pestañas. Si vosotras sois buenas pintando, no hace falta que hagáis este paso, ¿eh? Yo es que estoy muy peleada con las pinturas y con los pinceles. Y entonces prefiero ayudarme de este bolígrafo, que me saca de muchas, la verdad. Y veis, aquí ya tenemos hecho su dibujito. Y aquí pues le vamos a hacer, por ejemplo, una ceja. Yo le voy a hacer una ceja así. Ay, creo que me he pasado un poco. Pues eso, le vamos a hacer una ceja así. ¿Vale? Y ahora aquí pues le vamos a hacer más o menos las mismas pestañas. 2 y 3. Y ahora sí, con el resultado estamos contentos, pues pasamos a hacerlo con rotulador. Mira, yo le voy a poner, voy a tapar esto, si no se me seca. Le vamos a hacer la nariz en marrón con un rotulador permanente. Casi meto la gambita. Mira, yo tengo rotuladores, voy a utilizar rotuladores permanentes rojo, marrón y negro, ¿vale? Del rojo, por ejemplo, vamos a utilizar para hacer la boquita. Simplemente es marcar por donde ya teníamos marcado con el otro bolígrafo. Marcamos aquí una boquita pequeña. Con el marrón vamos a hacer la nariz. Y con el negro le vamos a hacer las cejas y las pestañas. Es un rotulador de 0,4, es muy finito. Y con este la verdad es que desde que hacía las fofuchas me acostumbré a él, porque tiene un trazo tan delgadito que parecen pelos. Me gusta mucho. Y así. Y esta pues la haríamos igual. Mirad que os entre bien dentro de donde está el ojo, que luego no se nos quede ahí algo extraño. Y haríamos así. Ahora vamos a quitar todo el lápiz que teníamos aquí, el bolígrafo mágico o como queráis llamarle. Y bueno, ahora vamos a poner un poquito de color. ¿Dónde he dejado yo aquí? Vamos a poner un poquito de color en las mejillas. Yo utilizo un colorete normal. Le vamos a poner bastante color. Y por último, yo le voy a poner unas pecas, que también las vamos a hacer con el rotulador finito, el marrón. Vamos a hacer unas pecas que nos queden un poquito graciosas. Bueno, pues más o menos. Tendríamos ya nuestra carita terminada. Bueno, terminada, pintada. Ahora vamos a hacer las piernas. Yo he cogido este hilo, es la cola de ratón, la de siempre. Y para esta muñequita
cogí unas bolitas en azules que voy a poner, estas para los pies, que son alargadas, y estas para las manitas, que son más redondas. Entonces vamos a cogernos un trocito de cola de ratón. Estas bolitas que yo tengo son bolitas de madera. Y vamos a meter nuestra cola de ratón por las bolitas de madera. La cola de ratón ya sabemos que hay que tener paciencia porque se deshilacha con muchísima facilidad. Y una vez que se deshilacha ya nos cuesta mucho que entre por los sitios pequeñitos. Nos podemos ayudar quemándole un poquito la punta y yo lo intento pasar haciendo como medio círculo, como enrollándola, y de esta forma tengo un poco más de fuerza para pasarla por el otro lado. Bueno, pues después de algunos problemillas al final conseguí meterlo. Mira, yo voy a hacer aquí un nudo. También, si no queréis ponerle, y lo voy a quemar, si no queréis ponerle las bolitas, no pasa nada, ¿eh? Podéis hacerle un nudo que también quedan muy graciosas. Y esto lo voy a llevar hasta aquí abajo. Lo voy a dejar que se vea un poquito la punta. Y ahora voy a medir, por ejemplo, pues vamos a medir unos 15, sí. Pues para que me queden de 15, más o menos, yo voy a cortar 18 para poder hacer el nudo. Mantengo la bolita aquí dentro y corto a los 18. Voy a quemar. Estoy buscando mi mechero. Es uno pequeñito que tengo yo para mis cositas, pero no sé dónde lo he metido. Tengo que buscarlo con más paciencia y más tranquilidad. Bueno, pues estas van a ser las piernecitas de nuestro broche o de nuestro colgante o nuestro llavero, lo que cada una quiera hacer. Repetimos lo mismo con las manos. Voy a quemar un poco la punta y voy a hacer igual. Voy a poner las dos bolas dentro. Vamos a hacer un nudo. Y vamos a pasar esta bolita. Y ahora vamos a medir, por ejemplo, pues unos 10 centímetros para las manitas, y yo le voy a dar hasta los 13. Voy a dar 3 centímetros más, que tenga suficiente para hacer el nudo. Y bueno, pues igual quemamos. Sin quemarnos hacemos un nudo y ya tendríamos la parte de los brazos y las piernas, ¿vale? Entonces lo que nos quedaría sería simplemente, vamos a cortar ahora el trocito de lana para hacer el pelo. No tengo muy claro todavía cómo la quiero peinar. Vamos a ir improvisando sobre la marcha. Esto lo vamos a simplemente a cerrar aquí. Vamos a anudarlo, quitamos también este hilo que tampoco nos ayuda mucho. Y ahora vamos a terminar la carita de la muñeca peinándola. Y también quería hacer con esta, no es una puntilla, es un volantito, pero me resulta muy gracioso. Quería hacerle algo a la muñeca, pero creo que va a quedar más bonita si directamente la metemos en lo que es nuestra flor. Esto es lo que yo más o menos quiero hacer, ¿veis? Sin taparla, lógicamente. Y bueno, pues vamos a elegir una lana. Mirad, yo tengo esta lana que simula mucho el pelo, ¿veis? Es una lana, es muy bonita, queda, sobre todo para estas caritas que son tan pequeñas, quedan muy divertidas porque, mirad, poniéndolas sobre ella, ¿veis? Parece realmente pelo, aunque no lo es. Y también tengo esta, que también me gusta mucho, que tiene como un pelo, no sé si lo veis bien,
hace como un pelito por todo, de forma, ¿veis? Que está como unido. Entonces, cuando se le pone a las muñecas, pues simula realmente como un pelo, ¿eh? Es como si fuese realmente pelo, mirad cómo queda. ¿Veis? Queda súper graciosa. Entonces, como vamos a hacer dos, pues vamos a hacer dos estilos diferentes. Vamos a ver, con este voy a ponerle, pues por ejemplo, una medida más o menos así. Vamos a ver cuánto me mide esta tira. Pues esta tira mide 34 centímetros. ¿Vale? Pues de 34 vamos a hacer, pues no sé, 3, 4, 5, 6. Yo creo que con 8, con estas 8 tenemos. ¿Vale? 8 tiras. Vamos a cortar y vamos a cortar un trocito para hacerle el atadito, que se lo haremos más o menos al medio. Simplemente un atadito aquí y ya está. ¿Veis? Lo que os decía es realmente parece pelo. Tiene mucho brillo y es súper bonita. Bien, pues al final he decidido que no voy a pegarlo con silicona porque tiene mucho pelo y creo que me va a quedar un poco quemado todo. No me hace mucha gracia. Así es que mirad, yo la voy a poner aquí a un ladito, este nudito que le hicimos aquí, y con hilo, ¿veis? Simplemente voy a darle aquí un par de puntos para sujetarla. Solamente eso. Por la parte de atrás y por la parte de arriba, que se nos vea lo menos posible, aunque como tiene tanto pelito, seguramente que se verá bastante poco. Y bueno, una vez que ya tenemos esto puesto, vamos a cogernos esta parte de aquí, vamos a peinarla un poquito por la parte de atrás. Si alguno nos ha quedado sin cortar, se corta sin problema, porque está todo atado. Y ahora pues la traemos un poquito hacia abajo. Vamos a traerla hasta aquí. Y aquí le vamos a dar, en esta parte de aquí le vamos a dar un par de puntos de sujeción. No mucho, o bueno, no. Seguramente si la cogemos aquí. Mirad, si la cogemos por aquí abajo, separamos las dos mitades, cogemos por aquí abajo y giramos de esta forma. Nos interesará tenerla aquí, darle un punto viniendo desde arriba, no hace falta que hagamos grandes florituras. La tenemos por aquí y simplemente vamos a dar aquí un puntito, intentando salir lo menos posible por la parte de la cara, que no se nos vea la puntada. Y ahora, una vez que la tenemos aquí, la tenemos un poco sujeta, la vamos a llevar hacia atrás. Vamos a meter este hilo por detrás que no se nos vea, y la vamos a llevar hacia atrás y la vamos a coser intentando tapar todo lo que podamos la cabecita, que no se nos vea. Para eso vamos a coger aquí, vamos a subir y vamos a dar aquí unos puntos de sujeción. Simplemente para ir tapando toda la cabecita por la parte trasera. Y una vez que estemos aquí, pues dejamos aguja y hacemos igual con la otra parte. Parece más lioso de lo que es, ¿eh? Mirad, cogemos ahora esta parte de aquí y hacemos igual que hicimos anterior, ¿veis? Llegamos hasta aquí, la peinamos, que nos quede un poquito guapa, y la vamos a traer hacia este lado de aquí. Y aquí vamos a hacer igual,
Vamos a dar un par de puntos, siempre intentando que el hilo que vamos cosiendo no se nos enrede. Y bueno, pues aquí repetimos, damos una puntadita y volvemos a dejar el hilo por la parte de atrás. Y ahora esta parte hacemos igual, giramos, vamos a girar hacia adentro, giramos y llevamos por esta parte de aquí todos los pelillos para arriba, ¿veis? Y de esta forma tenemos ya cubierta la cabecita. Ahora vamos a dar aquí unos puntos para sujetarlo, que no se nos vaya. ¿Veis? Vamos a ir apuntando por aquí. No os preocupéis por los hilos porque luego se van a tapar con todos los pelos y todo esto. Al final conseguimos que no se vea nada. Y ahora aquí simplemente vamos a verificamos que está todo como nos gusta y aquí vamos a dar un par de puntos y rematamos. Cortamos y ahora nos vamos a ayudar de un trocito de su pelo, una hebrita, y vamos a hacerle una cola. Voy a ponerlo doble y simplemente subimos por aquí y aquí en esta parte vamos a hacer un nudo. Eso está un poco complicado de trabajar porque parece de verdad que parece pelo, ¿eh? Pero bueno, poquito a poquito apretamos un par de nudos y dejamos. Mirad qué mono que queda. Y ahora pues vamos a cortar un poquito de largo. Y mirad, así es como va quedando. Queda bastante graciosa. Bueno, a mí por lo menos que me gusta mucho. Y si queremos ahora voy a quitar un poco de todos estos pelos, que así vamos viendo un poco esto limpio, porque es pelo suelta muchísimo. Esta lana cuando se corta suelta muchísima cantidad de pelos. Y le vamos a poner una florecita. Vamos a poner la azulita con un poquito de silicona. Se la vamos a pegar de forma un poco graciosilla, que realmente no sé si ponérsela, se la vamos a poner en la cola. Y nada, ponemos un poquito de silicona y sujetamos y ya está. Y ahora ya vamos a armar nuestro broche. Yo, como os he comentado, me voy a hacer un colgante, ¿vale? En mi caso, me da igual hacerlo ahora que después, ponerle el colgantito por donde yo quiero que me vaya. Y esto más o menos iría sobre la zona de la frente, la zona de la mitad más o menos de la cabeza, pero por la parte de atrás para que el moñete nos quede erguido. Entonces yo simplemente voy a cogerle aquí con una aguja y un trocito de cinta para hacerle luego mi atadito y poderlo colgar de mi bolso. Se me enganchan los pelillos estos, pero no os preocupéis porque pasa. Pues esta es la cinta que yo voy a dejar para luego coger la medida y colgarla de mi bolso, que más tarde os lo voy a enseñar, ¿vale? Yo tengo aquí un llavero, mirad, con este llavero, si vosotros queréis utilizarlo como tal, esta parte de aquí, una de las
anillas, de las arandelas, la coséis aquí, justo aquí, y en el centro de la cabeza por la parte de atrás. ¿Veis? La colocáis aquí y coséis con bastante fuerza, bastante firmeza, y después colocáis el pelo. Yo no la quiero para hacer eso, y como os he comentado, ahora cuando ya la tenga terminadita os la enseño y veréis qué mona que queda en el bolso. Bueno, pues mirad, vamos a montarla y nos vamos a estar ya haciendo más vueltas. Con hilo normal hacemos un nudo y cogemos las piernas y marcamos la mitad de ellas. Más o menos cogemos aquí y aquí en el centro pinchamos hacia arriba por la mitad. Yo voy a dar un par de puntos porque esta cola de ratón es un poco de raso y entonces me da miedo que se me resbale. Vale, de aquí vamos a pasar por la parte de abajo de nuestra flor, vamos a pasar hacia la parte de arriba, más o menos por el centro, ¿vale? Una vez que tengamos esto, vamos a coger los brazos, lo que serían los brazos. Vamos a hacer igual que con la parte de las piernecillas, cogemos la mitad, más o menos, y pasamos por el centro. Y ahora cogemos nuestra cabeza y por la parte donde está la boca, más o menos por la mitad, salimos. Y ahora vamos a volver a entrar por el centro, al centro de las manos, por el centro de nuestra faldita, de nuestro cuerpo, y por el centro de la pierna. Y ahora tiramos de este hilo con fuerza y nos quedará así. Voy a cerrar esto. Así, que quede bien apretado. Y aquí le vamos a dar unas cuantas puntadas de sujeción. Y ahora cortamos aquí. Y esta es nuestra muñequita. ¿Vale? Serían las piernecitas, los bracitos que aparecerán por aquí y la carita de la muñeca. Ahora vamos a cogernos las piernecillas y aquí en el centro le vamos a dar un puntito de silicona para juntarlas y para cerrar también estos hilos que tenemos aquí un poquito sueltos, para que no tengamos problemas, ¿vale? Y juntamos aquí. Mantenemos un poquito, que se nos queden bien cerraditas. Ya una vez conseguido esto, vamos a cogernos alrededor de la falda, vamos a poner un poquito de silicona. Y ahora vamos a bajarlo todo y vamos a cerrar nuestra faldita. Apretamos bien y con esto tendríamos ya nuestro broche hecho. Nuestro broche, nuestro colgante o nuestro llavero, lo que cada una haya decidido hacer. Y veis, queda súper graciosa. Ahora cuando esté colgada se ve más la carita porque aquí está como muy tapada, pero sí que se llega a ver un poquito más. Y bueno, vamos a hacer el siguiente, que veréis que también es súper fácil de hacer.
Bien, pues ahora para hacer este otro modelo va a ser mucho más sencillo, ya veréis. He cogido un trozo de tela, también una tela muy finita, muy delgadita, y he puesto un plato, el mismo plato que utilizamos con el alfelitero, pero os digo lo que mide, tiene 18 centímetros. Yo he ido adelantando un poquito y ya he hecho uno de las mismas que hicimos antes, un redondito, le he puesto un hilván y simplemente lo he fruncido. Ahora vamos a hacer el siguiente porque en esta le voy a poner dos partes, así como el primero que hemos hecho de la flor, que es como una rosita, lleva tres capas, pues en este vamos a ponerle dos para que no quede tan soso. A lo mejor con uno igual queda graciosillo, pero no sé, yo como, ¿sabes qué pasa también? Que utilizo los bolsos muy grandes. Entonces, también quiero que sea una muñeca que se vea, porque si pongo en un bolso como los que yo utilizo, una muñeca súper pequeña, realmente no se ve. Va a parecer como algo que quieres y no puedes. Pero si vosotras utilizáis los bolsos medianitos o pequeños, pues podéis ponerle menos telas. Yo quiero que se quede grandota, porque ya os digo que en mi caso no va a ser el llavero, en mi caso va a ser un colgante y el colgante con mi bolso que luego os enseñaré, es que son grandes, pues también quiero que se vea y que luzca. Y bueno, pues en esto vamos a ir un poco más rápidos, porque esto no tiene más sentido, es lo mismo que hicimos anterior. Vamos a hacerle en redondo un hilvancillo y simplemente pues lo vamos a fruncir del centro. Y como ya también tenemos la cabecita que ya está pintada, solamente nos quedaría poner el pelo, pues yo creo que vamos a ir muy rápidas con este otro modelo. Así vosotras también pues dejáis jugar un poco vuestra imaginación y decidís cuál de los dos os gusta y cuál de los dos queréis hacer. A lo mejor a algunos apetece hacer los dos. Yo los estoy haciendo como prueba, la primera vez que los he hecho. Y bueno, pues voy a ver si gustan a la gente, si los piden o bueno, es como una cosa que está bien, pero que nadie lo llevaría colgando de su bolso o, o como llavero también. Y bueno, pues simplemente esperar a ver qué os parece. Y también me gustaría que me lo dijeseis porque sé que el alfelitero os gustó muchísimo. Ha sido una muñequita que la verdad es que habéis hecho muy rápido y se nota que habéis disfrutado haciéndolo. Y también cuando la hice, pues lo hice un poco sin saber muy bien qué resultado iba a tener, si iba a gustar o qué. Y bueno, pues esto, como veis, se frunce todo y se van a dar unos puntitos aquí de sujeción. Esto después lo vamos a ir buscando el centro. Y bueno, pues tensamos y vamos a ir cosiendo. Simplemente la parte de arriba, ¿eh? No se coge la parte de abajo. Solamente la parte de aquí del frunce. ¿Veis? Esto tiene que quedar libre. Y es pues eso para hacerle un poco más de fuerza y que no se nos vaya. Aunque luego ya sabéis que volvemos otra vez a coserla, pero de esta manera también nos aseguramos que queda fuerte y firme. Y bueno, pues vamos a hacerle un par de nudos y nada más. La idea que yo tengo es ponerla esta parte en el centro y esta parte sobrepuesta, ¿veis? De forma que cuando pongamos la muñequita tenga un poco más de tela, un poco más de tejido, un poco más de cuerpo. Y bueno, pues vamos a hacer exactamente igual que con su compañera. Tenemos la cabeza, tenemos las bolitas, que yo en este caso las he cogido también en rosa, un poquito más subido que el anterior. Tenemos las cuerdas, que vamos a ver si me dan un poco menos guerra que antes para meterlo. Vamos a hacerlo igual que la otra y seguimos los mismos pasos, no hace falta volver a repetir el vídeo. Pues yo ya he hecho unos cuantos moñetes
y he hecho también este largo para ponérselo como si fuese el flequillito, lo que a veces hemos hecho, que nos gusta tanto. Lo vamos a posicionar un poquito de lado, vamos a poner aquí un poquito de silicona, un poquito solo. Y vamos a poner aquí. Ahora vamos a ponerle un poquito en la parte de abajo. Poquito porque como veis es una carita muy pequeña. Y aquí sí que tenemos que tener mucho cuidadito de no pasarnos. Si no, se nos puede quedar bastante feucha y muy marcada de silicona. Entonces, con un poco de paciencia, vamos a ir jugando con ella. Esto la vamos a peinar igual que el alfelitero porque sé que os ha gustado mucho, os ha parecido divertido y, y bueno, pues también ha sido rápido de hacer. Entonces, vamos a intentar hacer que al menos cuando estemos haciéndonos alguna cosita, pues también disfrutemos y no se nos haga complicado ni nos quedemos con mal sabor de boca. Esto tiene que ser que nos guste, que disfrutemos, que lo pasemos bien y así pues nos anima a seguir haciendo más cositas. Bueno, pues vamos a irle pegando por aquí y esta parte vamos a hacer igual. Esta es distinta, no tenemos que jugar con tanta silicona y con tanto tapar ni coser porque encima de esto van a ir los moñetes y eso nos va a ayudar a que toda esta parte se nos cubra. Bueno, pues más o menos ya la tenemos y ahora vamos a pegarle estos moñetes. Un poquito de silicona y vamos posicionando. Y esto lo vamos a ir haciendo con todos los moñetes. La medida es la misma que hice con el alfelitero, 2 dedos, 4 o 5 vueltas, un trocito de lana, ponemos aquí en el medio, hacemos un nudo y ya está. Y así pues lo vamos a ir haciendo con todos los moñetes que nos vaya haciendo falta. Luego yo lo que sí hago es que corto estos hilos que no me gustan. Todos los que están colgando no me gustan nada. Creo que desmerecen mucho el trabajo. Y bueno, pues vamos a irle poniendo donde vayamos viendo que nos va haciendo falta. Y así vamos a ir cubriendo toda nuestra muñeca. Vamos a ver. Aquí vamos a meter otro. Para que nos vaya quedando la cabecita más redonda. Y bueno, pues simplemente ahora vamos a ir uniendo y le vamos a unir igual que lo hicimos anteriormente con la otra muñeca. Bien, pues ahora vamos a coger hilo del que yo utilizo, el hilo este grueso de coser las muñecas, y vamos a coger la mitad de las piernas, vamos a pasar por aquí arriba, por el centro, de abajo hacia arriba, la vamos a pegar de otra forma diferente, a ver si esta forma os resulta también más fácil. Mirad, vamos a pasar por aquí, por el medio, ahora vamos a coger la mitad de lo que es una de las faldas, ahora vamos a coger la otra mitad de lo que sería la otra falda, vamos a poner ahora la mitad de las manos
de los brazos, que nos queden lo más parecido, lo más igualado posible. Pasamos por en medio y ahora vamos a pasar por aquí, por el medio de la boquita, por la parte de abajo. Y ahora vamos a dar la vuelta de arriba hacia abajo, ¿vale? Vamos a intentar que los hilos no se nos crucen. Entonces vamos a pasar por el medio del brazo. Vamos a pasar por el medio de nuestra falda. Cogemos el otro medio de la otra falda y cogemos la mitad de las piernas. Es como un bocadillo. Y ahora tiramos de los hilos, siempre que no se nos líen como están ahora, porque pasan por muchos tejidos. Vamos a ver. Bien. Pues ahora vamos a coger el nudo que habíamos hecho a la subida. Vamos a tirar con fuerza de él y vamos a coger las hebras que hemos traído de arriba a abajo, ¿vale? Y con eso vamos a hacer un nudo fuerte aquí. Vamos a hacerle 3 nudos. Y cortamos. Y ahora vamos a hacer igual que hicimos con la otra. Vamos a coger un poquito de silicona. Vamos a unir las dos piernas. También de esta forma, aparte de juntarlas, pues conseguimos que los nudos se nos queden bien sellados y no se nos vayan por ahí nuestro trabajo. Vamos a ponerlas juntitas. Ahí. Sujetamos bien y ahora vamos a ponerlas por la parte de aquí de delante. Le vamos a poner silicona aquí alrededor de la faldita. Separamos las piernecillas, ponemos un pegotín de silicona y ahora ya cerramos nuestra faldita. Y así nos quedará nuestro broche. Ahora yo estoy viendo que, veis, de aquí se queda un poquito suelta, entonces con mucho cuidado vamos a poner aquí un poquito de silicona y lo vamos a apretar así. ¿Veis? Nos queda ya un poquito más cerrada y sobre todo que nos queda más cubierto esa zona de aquí. Y bueno, pues este sería nuestro segundo llavero o colgante. Vamos a ponerle también una florecita en el pelo para darle también un poquito de color. Mirad, le vamos a poner una rosita para no darle tanto colorido a una muñequita tan pequeña. Bien, pues la vamos a poner aquí. No me gusta nada porque está medio deshecha, la voy a quitar. Es una flor que está medio deshecha y me estaba fastidiando el trabajo. Vamos a ponerle una igual, pero que está un poquito mejor. Así. ¿Veis? Así es como nos va a quedar. Y ahora, en esta que os comentaba antes,
Yo lo único que he hecho ha sido anudarla, le he anudado por aquí, lo he escondido el nudo por aquí abajo para que no se me vea. A esta le voy a hacer igual, le voy a poner la cinta, que no sé si se la voy a poner en blanco, en rosa, no lo sé. Ahora voy a buscar a ver qué cinta me gusta más. Y ahora enseguida ya os enseño cómo me queda puesto sobre mi bolso. Bien, pues aquí tenemos ya el resultado de nuestras muñecas. Como veis, yo las he puesto las dos, lógicamente no voy a poner las dos a la vez, pero para que veáis que mi bolso es bastante grandecito. Y bueno, deciros que me gustan mucho cómo quedan, las encuentro muy graciosas. Espero que vosotras también os resulte simpáticas y graciosas y os apetezca hacerla. Y si es así, pues bueno, ya las veremos por YouTube o por Facebook o por donde vosotras queráis. Si os ha gustado, ya sabéis, darle un like y si queréis no perderos mis siguientes tutoriales, pues le dais a la campanita. Y yo os espero en el siguiente tuto. Un beso a todas, chicas. Chao.